En este video vamos a hablar de las diferentes armas secundarias y el impacto que tienen en la escena competitiva de Splatoon 2. Yo soy Morsa y esto es el Metagame. Esta es la primera parte de una serie de videos hablando sobre el meta de Splatoon 2, mencionando las armas principales, secundarias y especiales. Pero antes de comenzar, tenemos que tener claro lo que significa metagame. Meta es una sigla compuesta por 4 palabras en inglés: Most Effective Tactics Available, lo cual significa tácticas más eficientes posibles, por lo que una definición de metagame podría ser elegir la opción más eficiente dentro de un abanico de posibilidades. Gracias a estudios que realizan los equipos y jugadores competitivos, en donde se tienen en cuenta cada dato como daño, velocidad, defensa, entre muchas otras, podemos saber qué es más eficiente y da mejores resultados. El metagame se encuentra en cualquier juego que ofrezca un nivel competitivo y Splatoon 2 no es una excepción a ello. Debo mencionar que esto es solo mi opinión personal y en ningún caso representa la verdad absoluta. Dicho esto, podemos comenzar. Bueno, lo que tenemos aquí es una tier list de armas secundarias que hice yo junto a mi team y vamos a ir viendo del tier más bajo hasta el más alto. Empezando con tier A, tenemos una sola secundaria, Point Sensor. Esta es la peor secundaria del juego por diferentes razones. No pinta, no hace daño, lo único que hace es mostrarte la ubicación de un rival. Se puede usar a través de paredes y sacar algo de ventaja, pero no mucha más. Pasamos a tier S. De primeras tenemos la Curling Ball. Si bien esta secundaria te da movilidad, no tiene otras funciones con las que puedas sacar mucha ventaja. Puede mantener pasillos pintados, puede matar en casos muy particulares y tiene esta animación. Nice. Luego tenemos el Sprinkler. No hay mucho que decir sobre esta secundaria, la verdad. Solo te ayuda a mantener el map control, cargar el especial y nada más. Y por último en tier S tenemos la Ink Mine. Es muy buena para detectar flankers, haciéndole daño y pintando el suelo a la vez. También sirve para escapar de rucheos y mantener la zona pintada. Lo malo que tiene es que no se puede lanzar y no se puede detonar manualmente de forma eficiente. Ya llegamos a tier S+, en donde tenemos el Squid Beacon. A pesar de que no pintan y no hacen daño, son muy útiles para volver rápido al combate y mantener la presión, sobre todo en mapas grandes. También puedes ver por el mapa a los rivales que estén cerca de ellas. La siguiente es la Splash Wall. Se puede usar de muchas maneras. Una para bloquear ataques y obtener ventaja en una pelea. También puede bloquear tiros de Chargers, disminuyendo la presión al combatir otros rivales. Bloquea todo el daño explosivo que esté al otro lado de la barrera. Se puede colocar arriba de la torre para bloquear ataques. Es súper buen counter contra el escudo de latenta. Uno de sus defectos sí es que la barrera detona bombas al contacto, con lo que puedes perjudicarte a ti o a tus compañeros. El torpedo molesta mucho a las armas pesadas, demasiado, no pero es que es horrible, te obliga a malgastar o cancelar un tiro para destruirlo. Se pueden hacer combos de daño con tu arma principal o especial al tirarlo al suelo, y también lo puedes usar para localizar rivales escondidos. Antes de avanzar al siguiente tier, vamos a ver el de situacionales, Autobomb. Esta bomba, como persigue a los rivales, en ciertos mapas te sirve para mover a un rival de su posición y pasa muy desapercibida entre tanto obstáculo. La otra secundaria situacional es el Toxic Mist. No pinta ni hace daño, pero es muy bueno en algunos mapas para bloquear rutas en Rainmaker y obligas al rival a tomar otro camino para avanzar. Ahora sí, avanzamos a Tier X. Aquí tenemos las mejores secundarias del juego. En tercer lugar tenemos la Splat Bomb. Es la bomba clásica del juego. Hace one hit que yo, detona muy rápido al tirarla al suelo. También la puedes hacer rodar y que explote junto a un rival. Por lejos, la mejor secundaria para llevarte rivales rápido. En segundo lugar tenemos la Burst Bomb. Pinta y hace daño instantáneo en área, lo que hace que sirva para rematar rivales tocados. Te puedes defender fácil de rucheos. También puedes tancar rivales, sobre todo si son armas lentas. Te da movilidad tanto en el suelo como en paredes, súper útiles para ruchear y huir rápido. La mejor secundaria en cuanto a movilidad. Y en primer lugar tenemos la Suction Bomb. Es la secundaria que más daño hace y la que tiene mayor área de explosión, lo que la hace súper efectiva para destruir múltiples objetos del juego, como la barrera del pez, Splash Walls, el escudo de latenta, Bowler, la membrana de la bulla, entre otros objetos más. Al pegarse en superficies, se puede jugar mucho con el posicionamiento de la bomba, pegándola en puntos ciegos y sorprender al rival. Y ya hemos llegado al último tier de esta lista, Tier X+, en donde tenemos la mejor secundaria del juego, la Fizzy Bomb.
¿Qué se puede decir? Gasta poca tinta y no requiere mucho ahorro para lanzar 2 seguidas. Pinta su recorrido, explota de 1 a 3 veces, pintando y haciendo daño en cada una de ellas. Puede matar de 2 a 3 explosiones. Es la única secundaria que realiza las 2 funciones más importantes del juego eficientemente: pintar y matar. Hay otras razones por las cuales pertenecen a este tier, pero son cosas que mencionaré en el siguiente video. Y con esto ya doy por terminada la primera parte de esta serie. Hola, espero hayas disfrutado mucho este video. Invertí mucho tiempo y esfuerzo para hacerlo. Todo esto con el fin de incrementar el nivel competitivo en la comunidad. Agradecería muchísimo que dejaras tu like, que lo compartas con tus amigos y me comentes qué te pareció. No dudes en suscribirte a mi canal si quieres seguir viendo esta clase de contenido. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.